Las últimas veces que me he parado aquí para compartir el mensaje del Señor, hemos estado hablando de influencia. Ya se acerca el Congreso y dijimos que influencia era traer el reino de Dios aquí a la tierra, bajar el reino de los cielos aquí a la tierra. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha acabado, dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Dios quiere traer de lo suyo a este lugar. Dios quiere traer de lo suyo a la tierra. Dios quiere traer de lo suyo a su vida, a su familia. Dios quiere traer de lo suyo a las ciudades, al país. Y lo va a traer por medio de ¿quién? Por medio de nosotros. Lo que Dios va a hacer aquí en esta tierra lo va a hacer por medio de usted y de mí. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no va a traer a nadie, no va a venir los ángeles, no va a venir, no. Dios ya lo mandó a usted. El Señor Jesucristo se multiplicó en 12, esos 12 en 120, esos 120 en 3000, después en otros 3000, hasta que el Evangelio llegó hacia nuestras latitudes, hasta estos tiempos. ¿Para qué? Si aquellos fueron influencia, oiga, yo quiero que entienda esto. Si Jesús fue influencia, Jesús ha sido la mayor influencia que ha habido en este planeta. Y no tenía micrófonos, no tenía redes sociales, no tenían vehículos. Y pudo ser influencia. 2000 años después todavía nosotros estamos hablando de Jesús. Jesucristo es la mayor influencia. Ahora Jesús dijo que las cosas que Él hacía también mayores las hará ¿con quiénes? Con los que creen. Hablamos también que quienes eran los que recibían la influencia, solamente los que creen. El Señor Jesucristo les dijo, hablando a los fariseos y a los sacerdotes, les dijo, las prostitutas, dice, los publicanos van adelante de vosotros, porque ellos creyeron y se arrepintieron. Entonces también hablamos de que la influencia no se le da a aquellos que tienen dinero, a aquellos que tienen título, a aquellos que vienen de familia de pastores, de familias cristianas. No, se le dan a aquellos que creen. Pastor, mi vecino tiene 20 años de estar en la iglesia, pero si no cree, no va a poder ser influencia. Entonces vamos a ver, la influencia de Dios ha llegado aquí en la tierra. ¿Para qué? Para hacer cambiar los tiempos, para hacer cambiar los escenarios de la vida. Jesucristo quiso que a través de la influencia de Él cosas cambiaran en nosotros y que pudiéramos entender que este es un mundo espiritual y se ha acercado a nosotros para traer cambio. Entonces Jesucristo vino a influenciarnos y traer cambio en nuestra vida. ¿Cuántos han recibido cambio de parte del Señor en su vida? ¿Cuántos pueden decir? No levante la mano, yo le pongo como ejemplo, pastor, yo era una amargada de primera, pero ahora tengo un gozo que nadie me la quita, nadie me quita este gozo. Antes yo pasaba triste, antes yo pasaba en depresión, antes yo no dormía, antes yo, tenía aquel reguero de pastillas, pero ahora Cristo hizo un cambio en mi vida, hizo un cambio completo. ¿Cuántos pueden decir, a mí me pasó algo así? No me pasó lo mismo, pastor, pero sí, yo hice un cambio, Él hizo una influencia en mi vida que cambiaron cosas en mi vida. Entonces Jesucristo todo lo que tocaba lo influenciaba, lo cambiaba. Entonces había un enfermo, estaba enfermo hasta que Jesucristo llegaba. Eso se llama influencia, ¿verdad? Había un endemoniado hasta que llegaba Jesucristo. Donde llegaba Jesucristo había un endemoniado, ese ya no era endemoniado. Si había un religioso, alguien que estaba muy cómodo, Jesucristo le hacía saber los planes de Él para su vida. Entonces Jesucristo se sentaba con publicanos, con pecadores, porque Él era la mayor influencia que ellos podían tener. Cuando Él se sentaba con esa gente, no se sentaba para que ellos lo influenciaran a Jesús, sino para Él poder influenciarlo. Y yo le ponía el ejemplo de las mujeres, creo que hace 2 martes. La luz vence las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Jesús era capaz de tocar un leproso y Jesús lo sanaba. Entonces hoy yo quiero hablar acerca de un tema que yo le coloqué, recibiendo influencia a través de la oración, recibiendo influencia a través de la oración. Vamos a ver, la iglesia, o sea, usted y yo tenemos que orar y ayunar. Vamos a ver, y esto fue lo que no les expliqué el último martes que estuvimos hablando de esto, por cuestión de tiempo. Vamos a ver, la oración y el ayuno no es un fin en sí. Vamos a ver, no oramos para convertirnos en oradores, en oradores de oficio. No oramos para convertirnos, no, yo soy un orador.
o no ayunamos para decir, bueno, yo soy alguien que ayuna, o que ayuno tantos días, o que oro tantas horas. No, el fin, ese no es el fin de la oración y el ayuno. La oración y el ayuno no es un fin, es el medio. ¿Para qué? Para traer el reino de Dios a nuestras vidas y influencie todo lo que nos rodea. Vamos a ver. Alguien podrá decir, pastor, yo oro todos los días 4 o 5 horas, y está bien. Ahora, ¿qué tanto influencia a usted? Y yo quiero que comprendan esto. No estoy diciendo que orar es malo, tenemos que orar. Pero el propósito de la oración es que tener tanto la influencia de Dios que nosotros podamos compartir esa influencia con otros. Pero si yo oro y ayuno, pero no influencio a nadie, si yo no hago, vamos a ver, si yo no me convierto en luz para alguien, recuerde, somos sal y luz, si yo no salvo a nadie, esa influencia es nula. Entonces, si yo oro y ayuno y no influencio, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo les quiero compartir. Los discípulos le decían al Señor, enséñanos a orar. Y vamos a ver, no es porque ellos no sabían orar, ellos eran judíos, los judíos desde pequeños son instruidos en la forma de cómo deben orar. Pero ellos lo que le estaban diciendo, bueno, nosotros oramos pero no pasa nada, o sea, no tenemos influencia. Y ellos miraban que Jesús oraba y sanaba enfermos. Dice que sanaba a toda clase de enfermo, a todo enfermo que se ponía al frente de Jesús, Jesús lo sanaba. Jesús liberaba personas endemoniadas. Jesús hacía multiplicar panes. Jesús resucitaba muertos. Entonces, ellos lo que le estaban diciendo, bueno, nosotros oramos de una manera, pero no pasa nada. Pero vemos que tú oras y cosas pasan. Eso se llama influencia. Entonces, ¿qué quiere Dios que usted, qué quiere Dios? ¿Para qué quiere Dios darle la influencia a usted? Para que usted pueda hacer lo mismo que Él hacía, y para que nosotros podamos ser reflejo de lo que Él hace. Y yo quiero que entendamos esto, porque nuestra oración y nuestro ayuno tiene el fin de que usted pueda traer el reino de Dios a su vida y traer el reino de Dios a la vida de los que le rodean. Amén. Yo sé que las mujeres hablaron de esto en el ayuno el sábado pasado, pero en Isaías 58, no lo voy a leer, pero el profeta Isaías les decía, ¿acaso el ayuno que yo he escogido solo para que el hombre se mortifique? Cuando en aquellos tiempos los judíos ayunaban, se ponían una ropa áspera, se llenaban de ceniza, de silicio y ceniza, pasaban con la cara triste. Yo creo que no se bañaban, andaban todos sucios de aquí, ¿verdad? A saber si se lavaban los dientes, no sé. Pero entonces Isaías les decía, ¿acaso el ayuno que he escogido no solo un día para que el hombre se mortifique, y solo para que incline la cabeza como un junco y se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? A eso le llaman ustedes día de ayuno y día aceptable del Señor, decía el profeta Isaías. En el verso 9 del capítulo 58 de Isaías les decía, no, esta es la clase de ayuno que quiere. Y miren lo que decía el profeta Isaías: que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Verso 7, que compartan su comida con los hambrientos y que den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan de su ayuda. Entonces vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que el ayuno y la oración que el Señor quiere es para que nosotros podamos ser de ayuda para los demás, que podamos influenciarlo, darle de lo que nosotros tenemos. Pero si nos encerramos, y a veces la gente dice, viera que tuve un tiempo lindo con el Señor. Ajá, ¿y? ¿Será que eso quiere que Dios quiere que tenga su presencia y para solamente quedármela conmigo? No. Dios quiere traer esa influencia que le dio a usted, que usted la comparta con los demás, que usted vaya donde el otro que necesita y usted pueda hacerle bien. Eso se llama influencia. Diga influencia. Vamos a ver, mire, los musulmanes donde quieran que estén, en cualquier lado del mundo que estén, los agarren en un metro, los agarren en un avión, en un barco, en un tren, se ponen a orar a la hora indicada. ¿Será que tienen influencia ellos?
Dígame, tienen influencia ellos. Los budistas también oran. Hay unos tibetanos, unos chinitos pelones que se meten a monasterios y viven ahí hasta los sacan hasta que se mueren. ¿Será que tienen influencia ellos? Vamos a ver, eso no es influencia, eso no es reino de Dios. Entonces, no es tanto que tanto usted ayuna, que tanto usted ora, es que tanta influencia tiene. Entonces, cuando usted ayune, cuando usted ore, Señor, yo no me quiero quedar con nada. Señor, yo quiero ir a darle lo que tú me has impartido. Señor, si usted a mí me libró de la muerte, si usted me sanó de la enfermedad, Señor, si usted restauró mi matrimonio, si usted rescató mi vida del abismo a donde iba, yo quiero ir a influenciar a alguien más. Eso se llama influencia. ¿Qué estamos haciendo por medio de los grupos de vida? Influenciar a hogares, personas que a lo mejor no les llama la atención venir a la iglesia, pero eso es lo que estamos haciendo, influenciando. Entonces, cuando usted ayuna o ora, que muestre la influencia que tiene de su ayuno y su oración. Yo quiero que me acompañe al capítulo 9 de Mateo, capítulo 9, verso 14. Y a Jesús le hacen una pregunta. Mire, a Jesús le hacían bastantes preguntas. A Jesús le hacían bastantes preguntas. Mateo capítulo 9, verso 14. Mateo capítulo 9, verso 14. El título dice la pregunta sobre el ayuno. Solo vamos a leer el 14. Y le preguntaron a Jesús, dice: entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: oiga, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y era una pregunta que le hacían al Señor, y el Señor les contesta. Entonces vamos a ver, los discípulos de Jesús no solían ayunar. Pero yo quiero que usted baje sus ojitos y en el verso 18, habla acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde de su manto. Mire, tal vez los discípulos de Jesús no ayunaban igual que los fariseos. Aquellos ayunaban bastante, pero no tenían influencia. Pero Jesús viene y muestra la influencia que Él les quería desde ya impartir a sus discípulos. ¿Cómo? Sanando a la hija de Jairo, que recuerde que tenía 12 años, que se estaba muriendo, que en lo que Jesús iba camino a la casa de Jairo, le dijeron: no molestes más al maestro porque tu hija se murió. Aconteció también que se presentó una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre, y ella tocó al maestro y esta mujer fue sana. Verso 27, vamos a leer del 27 en adelante. 2 ciegos reciben la vista. Dice: pasando de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Qué era esto? La influencia del reino de los cielos llegando a la vida de estos 2 ciegos. Verso 32, un mudo habla, ahí siempre en el capítulo 9. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo, oiga, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La influencia del cielo sobre la tierra. Verso 35, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Jesús necesitaba personas que pudieran compartir su influencia. Mire, lo que Dios quiere hacer aquí en esta tierra, la manifestación de Dios en esta tierra la va a hacer solamente
con sus hijos, con aquellos que creen en su nombre. ¿Habrá alguien que cree aquí en Jesús? Dice Romanos 8:19, si me lo coloca en pantalla, Romanos 8:19, mire, apréndaselo, porque esto no es con los pastores, esto no es con los hijos de los pastores, no es con los misioneros, esto es con usted y conmigo. Porque el anhelo al vientre de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? La creación, aquellos que no tienen a Cristo son creación. Usted que tiene a Cristo en el corazón no es creación, es hijo de Dios. Entonces ellos están esperando que usted se manifieste, que usted ya no les diga, ah, sí, la cosa está mal y se va a poner peor. No, que usted venga y ore. Mira, yo no sé, pero mi Dios puede sanarte, mi Dios puede darte paz, mi Dios puede restaurarte tu matrimonio, mi Dios quiere. Y usted empieza a manifestar lo que Dios le ha dado a usted, lo que Dios ha hecho en usted, que usted lo pueda manifestar a toda la creación, porque la manifestación anhela. Dice el anhelo ardiente. Yo no sé qué entiende usted por ardiente, pero ardiente es alguna necesidad urgente que la creación tiene, pero Dios solo lo va a hacer con sus hijos si ellos se manifiestan. Entonces es necesario que usted y yo nos manifestemos. Entonces yo le decía, vamos a Mateo 6. Jesús le decía a sus discípulos, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y en Mateo 6, vamos a leer del 5 al 9. Y decía, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y le empieza el Señor a enseñarle a sus discípulos de dónde Él recibía la influencia. Entonces Él les enseñó la forma como orar. Entonces vamos a ver, ¿a quién se les da la influencia? Primeramente a aquellos que creen. Y sabe que esa influencia se le está dando a la iglesia. Vamos a ver, la iglesia no es Visión Jesús, la iglesia no es este edificio, la iglesia somos usted y yo. Mateo 16, 18 y 19. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Este verso es importante que usted lo tenga marcado en su Biblia, que usted lo sepa de memoria. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, ve, Dios le está dando a la iglesia la influencia de los cielos para traerla aquí a la tierra. Pero solo lo va a hacer Dios con sus hijos, con aquellos que quieran manifestar reino de Dios. La mayor influencia no la tiene el pastor, porque él habla. Los hermanos que pasan a dirigir, la mayor influencia no la tiene la gente famosa. La mayor influencia la tiene, ¿sabe qué? Aquellos que oran, aquellos que entran y cerrada su puerta, entran a los aposentos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos oran al Padre, al Creador del universo. Oran, vamos a ver, cuando usted ora, habla con quien sí puede cambiar y afectar los destinos de su vida, los destinos de mi vida, los destinos de todo este país. Cuando estamos orando, estamos hablando al cielo, y el cielo siempre está por encima de la tierra. Cuando oramos, estamos teniendo una influencia sobre la tierra, sabiendo que cuando el cielo oye, la tierra tiembla. Mire, muchas veces creemos, yo no creo que Dios se pueda manifestar sobre tal persona porque esa persona es muy mala. Yo no creo que Dios se pueda manifestar sobre tal pueblo, sobre tal país, porque allá hay mucha maldad, allá hay asesinatos, allá hay muchos delitos. Mire, Dios no se mueve por la maldad de un pueblo o de una persona. Dios lo hizo en el pasado, pero ya no lo hace más. Ahora Dios se mueve por el nivel de justicia de su pueblo, que es diferente. Antes, en el Antiguo Testamento, la maldad, Dios se movía por la maldad de los pueblos. Cuando se cometía tanta maldad, recuerde Sodoma y Gomorra, se movía tanto al límite sin precedentes que venían los juicios de Dios sobre esas naciones. Pero ¿sabe qué?
después de Cristo las cosas cambiaron. Y sabe que yo quiero que usted pueda entender algo. Y primero dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gracias a Dios por mandar a su Hijo. Jesucristo cambió todo. Usted no puede ver la vida cristiana ni puede tomar la Biblia así nomás, porque Jesucristo lo cambió todo. Cuando Jesús vino lo cambió todo. Después de que Jesucristo vino a la tierra, Dios ya no responde a la maldad de los pueblos ni a la maldad de los hombres. Dios responde a la justicia de su pueblo, a la oración de su pueblo y a la fe de su pueblo. Mire, son cosas muy lindas que nosotros tenemos que valorar en nosotros, en Dios. ¿Sabe? Cuando esto ocurre, la iglesia se convierte. ¿Sabe qué? Dios nos ha dado la llave. A Pedro se le dijo, y sobre ti, y le empieza a decir, cuando esto ocurre, la iglesia se convierte en la responsable de todo acontecimiento sobre la tierra. Es la iglesia que puede revertir o detener cualquier clase de maldad sobre la tierra. Es la iglesia que con su oración se convierte en un antiséptico para el mal y evita que el mal pueda dañar algunas áreas o todas las áreas que el mal o el enemigo quiera dañar. Yo no sé si usted se recuerda, han pronosticado que viene un inminente huracán. Y se le dice, iglesia, tenemos que orar. Y la iglesia empieza a orar. Y no solamente en una ciudad, empieza todo el país a orar. Y miren, de la nada el huracán se empieza a degradar en tormenta, de tormenta empieza a bajar hasta que se convierte en un frente frío. Simplemente cambia de dirección. Mire, la oración de la iglesia es importante. ¿Sabe? Con tantas cosas que pasa en el país, con tantas cosas que han hecho nuestros políticos, humanamente nosotros mereciéramos otra cosa. Pero Dios ha sido bueno, ¿sabe? Dios ha escuchado la oración de la iglesia. Dios ha escuchado la oración de la iglesia. Mire, toda la bendición que este país pueda recibir. Y bueno, yo lo digo así en nivel general, pero usted tómelo. Yo le decía en el discipulado que la palabra tiene que tener efecto inmediato en nuestra vida. Y no podemos verlo como iglesia, tómelo para su vida. Si en su casa hay alguien que está enfermo, hay alguien que está perdido, hay alguien que no tiene el Señor, están pasando cosas difíciles, es necesario que usted nos suelte en oración a esa persona. Si hay un hijo rebelde, si hay un marido que es inconverso, si hay padres que son inconversos, es necesario que usted nos suelte, porque su oración influencia el cielo y para que todo el mal que las personas, que los pueblos o que los países puedan recibir, puedan ser revertidos o puedan ser evitados. ¿Sabe? La iglesia tiene que orar y tiene que orar mucho. Los madres tienen que orar mucho, los padres tienen que orar mucho. Los jóvenes tenemos que orar tienen que orar por sus padres. El problema ha sido que muchas veces la iglesia se distrae y pone su mirada en otras cosas. ¿Qué pasa cuando la única que tiene el poder para detener el mal se distrae en la tierra y permite que el mal toque la tierra? Por eso la iglesia no puede estar distraída, la iglesia no puede estar dormida. Yo se lo pongo así, los matrimonios no pueden estar dormidos. Y digo dormidos espiritualmente. No, los padres no pueden estar dormidos, ni las madres no pueden estar dormidos, porque depende de ustedes qué tanto el enemigo puede hacer en sus vidas. ¿Saben? Los peores juicios en el Antiguo Testamento cayeron cuando los pueblos le daban la espalda a Dios, cuando las naciones se fueron en pos de ídolos. Y quiero ponerle un ejemplo en la Biblia. Moisés fue un gran líder espiritual para el pueblo de Israel, que conectó el pueblo de Dios, que estaba apartado de Dios, lo conectó con Dios. Y los que vinieron el jueves al discipulado, recuerde que esa es la labor de un intercesor. Recuerde que vimos el ejemplo. El pueblo, voy a usar a la hermana, se presentaba un intercesor. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, se había
era rebelde, era contumaz, pero Moisés era un intercesor a favor de su pueblo. Se presentaba delante de Dios para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo. Entonces Moisés fue un líder espiritual para el pueblo que conectó al pueblo con Dios. Pero ¿qué pasa? Moisés muere y Josué lloraba desconsoladamente, pero Dios le habla a Josué. Y yo quiero que me acompañe a Josué 1 y que pueda ver el capítulo 34 de Deuteronomio, que está al otro lado, a su lado izquierdo. Y ahí dice muerte y sepultura de Moisés. En aquellos tiempos era un rito, era una ceremonia que se guardaba luto por un mes a una persona que moría. Pero ¿sabe qué? Había pasado más de un mes y Josué no accionaba. Había pasado más de un mes y Josué no reaccionaba. Josué no se activaba. Josué no caminaba. Josué no había tomado el papel que le tomaba, que era el sucesor de Moisés. Y mire, el Señor le empieza a hablar a Josué desde el versículo 2. Pero vamos a leer primero del 3 en adelante. Y mire cómo trata Dios a un joven que le toca asumir el liderazgo, le toca llenar los zapatos o las sandalias, las túnicas de un líder como Moisés. Y viene del capítulo 1, verso 3, le dice a Josué: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mire, son las palabras de Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde vaya. Bien, entonces yo le estaba pidiendo a Josué que asumiera el papel de Moisés, pero Josué era un joven que sirve a Moisés. Ahora le toca tomar el papel de un gran líder como lo fue Josué. Pero en el verso 2, hoy sí quiero que me acompañe en el verso 2. Y mire, le dice el Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Mire, era Dios diciéndole que alguien que murió no podía cambiar el futuro. Pero Josué, tú que estás vivo, puedes levantarte y hacerlo. Mire, iglesia, madre, padres, matrimonios, Dios quiere cambiar el futuro de sus hijos, de sus generaciones, de todos los que le rodean. Pero usted necesita levantarse y creer que Dios está con usted. Dios quiere que usted influencie todo lo que le rodea. Yo le digo principalmente lo suyo, lo que le rodean, sean familia, padres, hijos, los que le rodean. ¿Sabe qué? La iglesia, como es ahora, Dios se va a manifestar a través de la iglesia, a través de sus hijos. La iglesia es capaz de traer la visitación de Dios a este país. Vamos a ver, siempre y cuando la iglesia responda de la forma correcta, la visitación va a estar en este país. Siempre y cuando la iglesia no se distraiga y se desvíe en el propósito por el cual fue creada. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo leímos, Mateo 16. Y a ti te daré y todo lo que... Ese es el propósito de la iglesia. Siempre y cuando la iglesia no ponga su mirada en otro que no sea Dios,
mire, Dios se va a manifestar y va a utilizar a la iglesia. De alguna manera, ¿sabe qué? Dios le estaba diciendo a Josué, que lloraba desconsoladamente por Moisés, y Dios le hace un llamado y le decía, y prácticamente yo entiendo esto, que Dios le decía a Josué: Josué, llorando a alguien que murió, no van a poder tener futuro ni usted ni toda la generación que viene atrás de usted. Es hora, Josué, de levantarse y pasar al otro lado para poder tener lo prometido de Dios. Mire, ¿cuántos han recibido una palabra de Dios? Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que no solamente es para mí, abarca a todos los míos: mi esposa, mis hijos, mis nietos, que no tengo nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. ¿Sabe? Yo no me puedo detener. ¿Sabe? Yo no me puedo quedar sentado. ¿Sabe? Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, porque Dios ha prometido cosas grandiosas para los míos. La iglesia no se puede quedar de brazos cruzados. La iglesia no se puede quedar encerrada. La iglesia no puede estar ahí jugando a estar dentro de la iglesia. No, la iglesia tiene que accionar, levantarse y pasar al otro lado de la puerta. ¿Sabe? Mire, este mensaje yo lo tengo aquí para la iglesia, pero es para cada uno de nosotros en cada ámbito: matrimonio, hijos, negocios, en cada ámbito. Es necesario que podamos dar la influencia de Dios sobre nosotros. ¿Sabe? La iglesia es la única que tiene la responsabilidad de balancear el mundo espiritual en una nación, porque así como está el Espíritu de Dios, está el espíritu del mal obrando. La iglesia es la responsable de traer un avivamiento a la tierra y no juicio, porque todo aquel que no conozca a Cristo va a tener juicio. La iglesia es la única que tiene la responsabilidad que la gracia de Dios se derrame sobre una nación y no un juicio. ¿Sabe? Esa es la responsabilidad de la iglesia. No es la responsabilidad del pueblo que no conoce a Cristo, del pueblo no cristiano. Es la responsabilidad de la iglesia. A veces nosotros creemos: pero cuando salga este gobierno va a venir un gobierno mejor que va a traer la bendición de Dios a este lugar. Mentiras. ¿Sabe qué? Es con usted. Y yo quiero que me levante la mano. Levánteme la mano. Sí, es conmigo. ¿Sabe? Usted es la responsable de la bendición de Dios en su casa. Usted es la responsable de la visitación de Dios en su casa. Usted es la responsable del avivamiento de Dios en su casa. Mire, somos los responsables nosotros. Somos los responsables. Segunda de Crónicas 7:14, mire, lo sabemos de memoria. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare el pueblo, dice, no, mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que Dios va a hacer en este país no va a ser con un gobierno nuevo, con un partido nuevo, con un presidente nuevo, con un alcalde nuevo. Va a ser con la manifestación de los hijos de Dios. Pero lo peligroso que puede pasar, no solo en la iglesia, al matrimonio, a nuestra vida personal, como padres, que nosotros quitemos la mirada de Dios y pongamos la mirada en cosas terrenales. Y ahí es cuando se tiene todo el poder y la autoridad de Cristo. Vamos a ver, yo le he motivado a los padres: eduquen a sus hijos, fórmenlos. Yo como quisiera que de aquí saliera un presidente del Congreso, que uno de sus hijos estuviera en la corte, en el ministerio público, en la casa presidencial, o alguien conocido de la iglesia de Cristo. Que me gustaría, yo le di la mano a ese, yo lo conocí, yo pude hablar con él, yo lo conocí desde joven. A mí me gustaría, yo lo vi cuando entró a la U, ¿me entiende? A mí me gustaría. Y padres, eduquemos a nuestros hijos, fórmelos, esfuércese para que ellos lleguen lo más lejos que puedan. Y ¿sabe qué? Motivamos y nos esforzamos para que nuestros hijos en lo terrenal, en lo material, puedan alcanzar cosas. Pero también es necesario educarlos en lo espiritual. Educarlos en lo espiritual, para que ellas puedan llevar la influencia de Dios. ¿Sabe? Los gobiernos están llenos de gente preparada, gente estudiada en universidades prestigiosas de toda Latinoamérica y hasta de Europa. Pero eso no ha cambiado a nada ni a nadie. Eso no ha traído bendición al país. Se necesita la presencia y la manifestación de Dios. Entonces, eduque a sus hijos en lo terrenal, pero también en lo espiritual.
en lo espiritual, pero ¿sabe qué? Estamos acostumbrados a solo darle lo terrenal. Estudie, hijo, y le damos todo para que avance en lo terrenal, y eso está bien, correcto, esfuércese, pero también en lo espiritual. Ay, pastor, viera que el cipote no se quiere levantar el domingo para irle a la iglesia. ¿Quién es el responsable de ese muchacho, de esa muchacha? Los padres. Entonces, vamos a ver, las cosas que Dios las va a hacer con nosotros y con los nuestros. Entonces, así como nos esforzamos para que ellos salgan de la primaria, entren a la secundaria, vayan a una carrera universitaria y que puedan seguir y formar sus negocios, está bien, eso es correcto. Y sueñe, joven, sueñe con esas cosas. Sueñe con esas cosas, pero también lo otro. También lo otro. No podemos descuidar, sobre todo lo espiritual, que las dos cosas vayan de la mano, ni tampoco poner las cosas solamente en los ojos en las cosas terrenales. Las dos cosas son importantes, pero más lo espiritual, más lo espiritual, más lo espiritual. Entonces, lo peligroso es cuando ponemos las cosas, los ojos más en las cosas terrenales de este mundo. Entonces, el que ora tiene influencia, y esa influencia se ejerce en el cielo para venir a la tierra. Esa influencia del que ora hace que lugares vacíos no se queden vacíos. Hace que cualquier cosa que Satanás quiera hacer no pueda hacerlo a causa de la oración. ¿Sabe? Esos son los tiempos que estamos viviendo. Dios está llamando que la iglesia, que los padres, que los matrimonios, que todos nosotros nos podamos levantar y ejercer la influencia de Dios a través de la oración. La iglesia puede estar perdiendo o diluyendo su fe en cosas que Dios no las ha pedido, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Eso es preocupante. El día que Sodoma y Gomorra no quisieron nada con Dios, Dios sacó a la gente justa de ahí. Pero sabe que en vez de Dios traer un juicio, Dios pudo traer una visitación ahí, en ese lugar, pero tuvieron un final trágico. ¿Sabe? Hay que tener cuidado. Ese es el cuidado que la iglesia tiene que tener, que pueda darle honra, adoración y reconocimiento solo a Dios. Porque cuando nos desviamos del Señor, cuando nos desviamos del Señor, la bendición no viene y el otro toma ventaja. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de orar, se mete todo lo contrario a la bendición de Dios. Los planes del enemigo sobre una casa, sobre un matrimonio, sobre la iglesia, sobre una ciudad, sobre un país. Iglesia, yo le motivo esta noche para que usted pueda convertirse en ese Josué, para que usted pueda convertirse otra vez. Usted se identifique con Josué porque usted se sienta novato, se sienta joven, se sienta que no tiene la experiencia que han tenido otros que usted conoce. Pero sabe que el Señor capacita a los que llama capacita. Y usted no está puesto de casualidad ahí donde está puesto. Hay gente que dice, pastor, si yo hubiera nacido en otra familia, pastor, si yo tuviera otro apellido, pastor, si yo tuviera otras condiciones económicas, yo creo que yo me movería en otras dimensiones. Pero sabe que Dios lo puso ahí con propósito. Dios lo puso en esa familia, Dios lo puso en esta ciudad, Dios lo puso ahí en ese barrio. Pastor, viera mi trabajo, qué complicado es. Dios lo puso en ese trabajo. ¿Para qué? Para que usted se pueda convertir en influencia de Dios en ese lugar. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y como vimos en el discipulado de Isaías 59:1, el brazo de Dios, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Mire, Dios quiere levantar hombres, mujeres, padres, madres de familia, jóvenes, que puedan entender que el problema de todo lo que pasa no es Dios, sino que Dios quiere levantar a alguien ahí donde usted está puesto, en esa familia, en esa casa, si usted la ve en esa descendencia familiar. Dios está levantando a alguien, Dios lo está llamando a alguien, y yo estoy seguro que es con usted. ¿Para qué? Para transformar todo lo malo que ha habido,
para que en vez de decir que ellos se perdieron y que no conocieron nunca al Señor y que nadie les habló, sino que se levante alguien como luz y pueda alumbrar toda su generación. Yo pongo el ejemplo, ¿ha visto esas cadenas que están oxidadas? Mire, Dios quiere cortar esas cadenas y cambiar donde ha habido óxido, cortarlas de un lugar para colocar unos eslabones nuevos, limpios, incluso de oro. ¿Sabe? Eso Dios lo quiere hacer a través de usted. Pero Dios necesita a alguien que pueda orar y que pueda conocerle, que pueda intimar con Él, que pueda tener un lugar secreto o un lugar, perdón, un lugar donde pueda intimar con Dios. Intimar con Dios. El propósito, hemos aprendido que el propósito de la oración no es solo pedir, el propósito de la oración es tener comunión con Dios, relación con Dios, diálogo. Yo le digo, a veces nos levantamos en la mañana y por la premura que tenemos andamos a la carrera. Señor, bendíceme, cuídame, guarda mi familia, Señor, provee el alimento, Señor, amén. Pero ese no es un diálogo, ese no es diálogo. ¿Sabe qué? Cuando usted ora, Dios también le quiere hablar. Y yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios, o si usted abre la palabra y usted siente que Dios le habla para esa ocasión, ese problema que usted está pasando, o de repente usted tiene en el teléfono alabanzas y hay una alabanza, que es la alabanza que usted necesitaba escuchar, o ese mensaje que está puesto en el televisor. ¿Sabe? Dios quiere hablarnos, iglesia. Dios quiere tener esa comunión, así como usted habla con su amiga, con su amigo, y usted le cuenta cosas, Él quiere hablarle también. Eso se llama comunión. Pero la influencia es aquellos que tienen esa comunión con Dios. No es aquel que viene a la iglesia. Yo repito, y esto parece fuerte, no es aquel que viene a la iglesia, no es aquel que tiene años en la iglesia. Es aquel que tiene comunión con Dios. Es aquel que pasa cerca de Dios. Lastimosamente vivimos en una etapa de época de muchas distracciones como nunca antes. Y mire, yo no soy un renegado de la tecnología, a mí me gusta mucho la tecnología, pero este es un gran distractor. Pastor, para los mundanos, no, es mentira, para nosotros. Mire, ahí a veces el teléfono le marca cuánto tiempo usted encendió la pantalla, y si usted lo ve al final del día, si le dedicara solamente el 10% de cuántas veces esa pantalla estuvo encendida, mire, nuestra vida sería diferente, nuestra familia sería diferente. ¿Sabe? No nos vayamos lejos a la ciudad, nuestra familia sería diferente, nuestra vida sería diferente. ¿Sabe? Es tiempo de que tengamos comunión con Dios, de que nos acerquemos a Él, no para pedirle. Y sí, la palabra dice que le pidamos, que Él nos va a dar, que todo el que pide recibe, todo el que busca halla. Pero alguna vez le ha pedido: Señor, dame esa sed por buscarte, por encontrarte, por estar cerca de ti. Señor, quítame esa adicción a los teléfonos. Y no es que los teléfonos son malos, esto es una buena herramienta si lo usamos bien. Usted sabe, y mire, estamos atados por las películas, por las plataformas de películas y series. Pero sabe, Dios anda buscando los suyos. Y qué maravilloso es cuando el Señor le pueda llamar a usted por su nombre. Y yo digo, qué bonito es cuando nosotros oramos sabiendo de que no somos extraños para Dios, que no somos que no somos extraños para el Señor, que el Señor escuche nuestra voz. Yo no sé si usted está en un lugar y no conoce a nadie, pero de repente usted escucha una voz familiar y está usted en un aprieto, y qué bonito es encontrarse algo conocido cuando usted está en un aprieto. ¿Sabe? El Señor le gusta cuando nosotros le buscamos, Él se place, ¿sabe? Él nos anhela. Pero yo le pido, si usted hay cosas que usted no ha podido cambiar en su vida, hay cosas que a usted le gustaría que cambiaran en su entorno primario, es su familia. Es hora que nos acerquemos a Dios, pero de verdad, con sinceridad. Dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y esa confianza la tenemos por medio de la sangre, donde yo me puedo acercar a Dios, aún con mis errores, aún con mis fallas, aún con ese pecado que no puedo superar, aún con esos vicios que hay en mi vida.
Es hora de que nos acerquemos al Señor confiadamente, porque dice que Él trae misericordia y el oportuno socorro. Venid confiadamente, dice el Señor. ¿Sabe? Yo quito toda separación para que usted, o sea, el Señor tiene la puerta abierta para que usted entre. Si nosotros, para que nosotros entremos, si nosotros no entramos o nos quedamos allá a lo lejos, es porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Él dice venir confiadamente, porque la puerta, toda la puerta, y entre la puerta y donde Él está no hay nada, no hay un obstáculo para que usted llegue a donde Él y lo pueda abrazar, y usted dice: Señor, ayúdame, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, y al transformar mi vida, al yo convertirme en luz, yo voy a alumbrar a mi casa, a mi familia, yo voy a alumbrar a mis generaciones. Mire, es lo que Dios anda buscando, personas cercanas.